Muy buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer estar una vez más junto a ustedes para poder crecer, para poder aprender más en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar meditando en un pasaje que es muy conocido, en un relato que es muy conocido por cada uno de nosotros. La meditación de hoy lleva como título ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? En este sentido, les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, el capítulo 14. Vamos a estar viendo del 22 al 33. Tiene el título de Jesús camina sobre las aguas. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad, eres Hijo de Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para poder comprender todo lo que tú nos muestras a través de tu Evangelio. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un segundo relato, es una segunda ocasión donde vemos una barca, vemos a los discípulos, vemos la tempestad y vemos a Jesús. En el primer relato lo vemos en Mateo 8, cuando Jesús calma la tempestad y él está en la barca junto con los discípulos. Pero en esa ocasión Jesús está durmiendo. Y cuando comienza la tempestad, los discípulos empiezan a temer de morir, se va hundiendo la barca y lo que hacen, lo que tienen a hacer es despertar al Señor. Despiertan al Señor y le dicen, Señor, despierta porque nos hundimos. Jesús se levanta y una vez más les dice, hombres de poca fe, y calma la tempestad. Y ellos se quedaron maravillados. Y en esa ocasión dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta ocasión Jesús, después de haber alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, la multitud comió, se sació e incluso sobró comida, sobró cestos de comida. Y Jesús obliga a los discípulos a subir a la barca. Dice, hizo entrar, obligó a los discípulos a que subieran a la barca. En el Evangelio de Juan menciona que la multitud quería hacer rey a Jesús, quería proclamarlo rey. Y tal vez fue ese motivo porque Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se fueran, y él despidiera a la multitud y subiera al monte a orar. Recuerden que en la primera ocasión, cuando nos habla en Mateo, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba en la barca. En esta ocasión no. Los discípulos estarían solos.
estarían sin Jesús físicamente. Una barca, que es el lugar donde los discípulos estaban, la tempestad y Jesús. Y si lo traemos a nuestro ámbito, la barca sería el lugar donde nosotros estamos ahora. La tempestad serían las cosas que nosotros estamos pasando, que las cosas que nosotros pasamos día a día. Aflicciones, problemas, necesidades. Pero lo que no cambia es Cristo. Dios siempre va a estar con nosotros. Una cosa muy interesante es que Dios deja que pase las tormentas, deja que pasen las circunstancias. Uno puede ser para corregir nuestras vidas, para poder ver dónde está puesta nuestra confianza, cómo estamos guiando nuestra vida, cuál es el camino que estamos siguiendo. La otra puede ser para ver el crecimiento de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Pasó mucho tiempo para que Jesús apareciera a ellos. Dice la palabra que fue en la cuarta vigilia. Esto sería más o menos a eso de las 3 a 6 de la mañana. Entonces, si era la cuarta vigilia, la primera vigilia era a las 5 de la tarde. Y pasó 10 horas para que Jesús fuera al encuentro de los discípulos. En todo este tiempo, los discípulos ya estaban luchando contra la tormenta. Ellos estaban remando contra viento y marea, pero Jesús los estaba viendo. ¿Y por qué Jesús no fue al encuentro de ellos cuando comenzó la tormenta? ¿Por qué no fue a ayudarlos cuando comenzó la tormenta? ¿Por qué dejó que pasara tanto tiempo y miles de kilómetros? No simplemente era, qué sé yo, 2 o 3 o 4 kilómetros. El tiempo de recorrido de 10 horas era que ellos estaban a una distancia impresionante. Y dice que Jesús los veía. Jesús no fue a su encuentro porque él quería ver dónde estaba puesta la confianza de los discípulos. Jesús estaba estaba esperando que ellos pidieran ayuda. Pero lastimosamente no lo hicieron. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por situaciones iguales que los discípulos, por tormentas? Y en nuestra mente, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, estamos remando día a día sin encontrar solución. Seguimos remando contra viento y marea, tratando de solucionar problemas en nuestras vidas, en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio razonamiento. Jesús esperaba que los discípulos le pidieran ayuda a él. Jesús esperaba que se arrodillaran y que oraran pidiendo ayuda, pero en ningún momento pasó eso. Ante las adversidades, ¿cuántos de nosotros, antes de pedir ayuda, antes de pedir consejos, tal vez a amigos, tal vez a familiares, tal vez a hermanos, doblamos rodillas ante Dios y dejamos que Él haga su voluntad? Dejamos que Él obre en la situación, en el problema. Dejamos que Él nos dé paz, nos dé salida a las tormentas. Y algo bien interesante en este relato es que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca. Dice, hizo que ellos subieran. Dios deja que pasemos tempestades
Dios hace que le obedezcamos, pero esa obediencia no quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas. Claramente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Lo que Dios ha prometido es que tú y yo vamos a pasar tormentas, pero con su gracia, con su misericordia, con su fortaleza, con su protección, con su presencia. Él está con nosotros en todo momento. En ningún momento nos ha dejado, en ningún momento nos ha abandonado. Y Él estará con nosotros en todo el camino que vamos a recorrer. Él va a estar en control de todo lo que pase en nuestras vidas. Es cierto, hay momentos en que nosotros vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a querer salir de la tempestad de nuestras fuerzas, como lo estaban haciendo los discípulos. Pero habíamos visto que Dios utiliza las tormentas aún para corregir nuestras vidas. Ahora veamos que hay dos diferencias en estos relatos. Una es que Jesús estaba al lado de ellos en Mateo 8, pero ahora no está con ellos. Ellos están solos. Jesús les estaba enseñando a que ellos tenían que creer en Él cuando Él esté junto a ellos y cuando Él no esté con ellos. Que esa confianza no sea basada en emociones, en sentimientos, sino en todo lo que Él les había dicho, en todo lo que Él les había hablado, en todo lo que Él había expresado en los momentos en que estaba con Él, cuando compartía a la multitud. Ellos deberían creer en ese Jesús que hizo tantos milagros, que ellos vieron, que ellos presenciaron. Él les estaba enseñando a creer en Él en su ausencia. Ellos deberían entender que Dios estaba, que Jesús estaba en todo momento con ellos, que en ningún momento los dejaría. Y muchas veces en nuestras vidas nos olvidamos que Jesús está con nosotros. Y muchas veces decimos, ya no siento a Dios, ya no siento su presencia, no siento que Él esté junto a mí. Hermanos, nuestra confianza no debe ser en lo que nosotros sentimos. No debe depender en lo que nosotros sentimos. Nuestra confianza depende de lo que creemos y en lo que creemos. Y es en su palabra. Es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. A creer en su palabra, en lo que Él les decía. Porque vemos que en el Evangelio dice, cielo y tierra pasarán. Todo va a pasar, todo. Pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. No debemos esperar señales para creer. No debemos esperar confirmaciones para creer en su palabra, para creer en lo que Dios nos dice. No debemos esperar que Dios nos revele fuera de su palabra. Todo lo que está escrito en su palabra está hecho. Y un claro ejemplo es Tomás. Tomás esperó a tocar las heridas de Dios, a tocar las heridas de Jesús, para poder creer que Él está vivo. En la palabra dice, bienaventurado, dichosos los que habéis creído sin ver.
¿Crees en Jesús aun cuando no lo ves? No nos dejemos llevar por sentimientos para creer en un Dios vivo. Y hay algo triste incluso en esto, que es, aun cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, no creemos. Aun cuando vemos los milagros que Él hace, no llegamos a creer completamente y sigue hay una duda en cada uno de nosotros. Y eso pasó con los discípulos. Los discípulos habían visto cantidad de milagros que Jesús había hecho. Pero cuando estaban en esa dificultad, cuando estaban en esa tempestad, ellos no creyeron. Ni siquiera se acordaron de quién era Jesús. Por eso le dicen, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en tu barca remando contra viento y marea, tratando de salir de las dificultades, tratando de resolver problemas en tus fuerzas, agotando tus energías, buscando soluciones en tu propia sabiduría, actuando tú solo en medio de la tormenta? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran actuado de otra forma? En vez de remar contra viento y marea, hubieranse puesto de rodillas y orar y pedir ayuda al momento de comenzar la tormenta. Jesús hubiera actuado inmediatamente, hubiera calmado la tempestad, pero ellos no hicieron eso. ¿Cuántos de nosotros actuamos de la misma forma? En vez de pedir ayuda, en vez de pedir que Dios calme la tempestad, seguimos remando sin encontrar solución. En Mateo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, sabemos que Dios tiene el control de todo, pero Él también espera hasta que nosotros dejemos de caminar en nuestras fuerzas. Él quiere que nosotros dependamos de Él en todo momento. Hermanos, ¿hasta cuándo no vamos a dejar que el Señor señoree nuestras vidas? Hay momentos en que llegamos, como se dice, a tirar la toalla, a caer en la lona rendidos, porque en nuestras fuerzas no podemos más. ¿Realmente tenemos que llegar a ese punto? ¿Realmente tenemos que llegar a derramar lágrimas de incapacidad en los problemas que tenemos? Sabiendo que tenemos a un Dios que tiene el control y que si le pedimos, Él nos va a dar, las tormentas no van a desaparecer, pero sí las vamos a pasar en su fortaleza, sí las vamos a pasar en su misericordia, en su gracia.
el verso 28, cuando Jesús se aparece a los discípulos, va Pedro y ve a Jesús, pero él le dice, ¿eres tú, Jesús? Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Jesús le responde, ven. Desciende Pedro, empieza a caminar por las aguas, pero le entra el temor por la fuerza del viento, por las olas del mar, y se empieza a hundir. Y pide auxilio al Señor y dice, Señor, ayúdame porque me estoy hundiendo. Sálvame, Señor. Aun cuando sabemos que Dios tiene el control de la tormenta, llegamos a temer e incluso llegamos a desconfiar de Cristo. Y así como Pedro se estaba hundiendo, empezamos a hundirnos. Puede ser en nuestra depresión, en nuestra aflicción, en nuestra desesperación, en cualquier problema que cada uno de nosotros podamos tener. Aún teniendo a Cristo al lado de nosotros, podemos desconfiar de que Él tiene el control, así como Pedro desconfió. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y cuán maravilloso y cuán grande es Dios, que aún con su palabra nos alienta a no temer y a estar seguros de que Dios está con nosotros. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánta más confianza puede mostrarnos el Evangelio para tener con nuestro Dios? Él está a nuestro lado. Su palabra es promesa y Dios es un Dios que cumple, no es hombre para no cumplir, no es hombre para mentir. Dios es Dios y todo lo que está escrito en su palabra lo va a cumplir en su tiempo. Dios nos hace pasar tormentas para confiar en Él, para que nuestra confianza esté puesta en Cristo, que es la roca donde tenemos que estar nosotros parados. Las tormentas están para que nosotros podamos aprender a cómo actuar en cada una de ellas. Si vemos, en la primera los discípulos no aprendieron y es por eso que viene la segunda tormenta. Y es para que ellos aprendieran a confiar en Jesús y a depender de Dios. Debemos estar seguros de lo que decimos. Muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos en tiempos de comunión con Él, en nuestros tiempos separados, decimos que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, que Dios es nuestra paz, que Dios es amor, que Dios es nuestro todo, que Dios es soberano. Pero realmente cuando las tormentas aparecen, ¿creemos en lo que decimos? Cuando las tormentas aparecen, decimos, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio y lo creo. Estoy totalmente seguro de eso. O nos entra el temor, la desesperación y el miedo y empezamos a desconfiar y empezamos a hundirnos y nuestra barca se va hundiendo y se va llenando de agua y nosotros no podemos hacer nada y nos desesperamos y empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Estamos seguros de lo que nosotros confesamos acerca de lo que es Dios. Dios es nuestra fortaleza y Él es soberano sobre todo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios vivo, en aquel que está en control de nuestra vida. Deja de confiar
en el lugar. Deja de confiar en lo que tú eres. Deja de confiar en lo que has logrado. Puede ser tu profesión, puede ser tu empresa, puede ser tu familia. Tu confianza, nuestra confianza, mi confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Y hay algo lindo y cómo terminan los dos relatos y son diferentes y es algo para pensar. En la primera, en el relato del capítulo 8, los discípulos al ver a Jesús hacer el milagro, dicen y piensan, ¿quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Aún ellos no estaban seguros de lo que Él era, de quién era Él. Y es por eso que dicen, ¿quién es este? Se asombran. ¿Quién es este? Y en el segundo relato, cuando Jesús calma la tempestad y sube con Pedro a la barca, ya no preguntan quién es este. Ahí lo reconocen y le dicen, en verdad, eres hijo de Dios. Si yo te pregunto ahora, ¿en qué posición de los relatos estás? ¿O estamos? ¿En el primero? Cuando decimos, ¿quién es este? Que hasta los mares, los vientos le obedecen. Es porque no conocían a Jesús en verdad. Aún viendo los milagros, no conocían y no estaban seguros de que Él era Dios. O estás ya en la otra parte del relato, donde lo reconocen y le dicen, en verdad, eres hijo de Dios. Estás en ese relato donde estás en la barca y reconoces a Dios y le dices, en verdad, tú eres hijo de Dios. Y en verdad, estás en control de mi vida. Y sé que todo lo que acontezca alrededor de mí va a pasar por tu gracia, misericordia, fortaleza y por tu voluntad. Cada uno de nosotros debemos reconocer quién es Dios en nuestra vida y qué lugar ocupa. ¿Cuál es nuestra confianza y dependencia delante de Él? Y en las circunstancias en las que nos encontremos, nosotros dependamos de Él. Y doblemos rodillas y le digamos, Señor, te entrego mi vida. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a confiar en tu misericordia. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento. Y ayúdanos a reconocer que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres Dios sobre nosotros. Gracias aún por los problemas que pasamos, por las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Ayúdanos a confiar y a que la tempestad, Señor, no nos destruya. Que la tempestad que estamos pasando nos ayude a poder confiar más en ti, a depositar todo nuestro ser ante ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, y aquellos que no conocen a Dios y que están escuchando, Señor, puedan entender y puedan, Señor, tener ese deseo de poder conocerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.